Celestial, volvemos a levantar nuestra oración por los méritos gloriosos de nuestro Rey, Salvador, Jesucristo, en el que volvemos a suplicarte que quieras bendecir nuestro entendimiento del gran valor que tiene la ley para tu pueblo. Te pedimos que podamos ver cómo tú engrandeces tu ley, la magnificas y le das el valor que tiene para ti y que anhelas que cada ser humano la valore igual que tú. Te pedimos tu bendición para entender esta gran verdad, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entendiendo la importancia de la ley moral de Dios, la pregunta es, ¿cuánta Biblia habla de la ley moral de Dios? ¿Cuántas partes de la Biblia nos hablan de la ley moral de Dios? Y hermanos, aquí es donde nos damos cuenta que este libro maravilloso, cada página nos muestra dos cosas. Número uno, obedecer su ley produce bendición. Desobedecer su ley produce juicio. De tal manera que entonces veo que desde el Edén había una ley y su desobediencia produjo un juicio a la humanidad. Y vemos que a través de toda la Biblia se corre un velo en el que vemos obedecen, bendición, desobedecen, juicio. De tal manera, hermanos, que la exposición de toda la Biblia es la forma en que Dios administra la aplicación de la ley con todos los seres humanos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios nos sigue exigiendo que obedezcamos su ley si ya somos pecadores y no tenemos la capacidad de obedecerla? Bueno, porque es el derecho que Dios tiene de establecerla desde el principio y mantenerla así inmutable, y Dios nos la sigue exigiendo que la obedezcamos aunque tengamos una incapacidad espiritual para obedecerla, ¿no? Él no va a regular, que tú tienes incapacidad porque eres bien depravado, bueno, a ti no te voy a exigir tanto. No, hermanos, Él es parejo con todos y es donde viene nuestro problema con Él. Por eso, ahorita que terminamos el primer bloque, mostrábamos que la ley nos muestra mi incapacidad física, moral y espiritual para obedecerla. Y siempre menciona a esta cantante, ¿no? Lupita D'Alessio, que dice, hoy voy a cambiar, y no puedo, y me doy cuenta que cada vez soy peor, y peor, y peor, y peor. Y la ley me muestra mi incapacidad espiritual. ¿Qué significa esto? Que no tengo las fuerzas para obedecer ninguno de sus mandamientos, ni uno. No puedo amar a Dios sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. No puedo. No puedo amar a mi prójimo como la ley me lo pide. No puedo. Pero sí quisiera. Y es donde en ese momento el ser humano pide esa gracia de Dios para vivir mi voluntad alineada a Él. Por eso les decía en el primer bloque que la ley es un ayo. Es como un médico que muestra los tumores que tengo, los cánceres, y me hace bien el diagnóstico y tienes cáncer en todas estas partes de tu alma. Y dice, ahora yo no te puedo ayudar, nada más lo que hago pues hacer el diagnóstico de en qué estás enfermo, pero aquel médico sí lo puede hacer. Y es la forma en que viene la salvación. La ley muestra mi depravación, mi incapacidad, el monstruo que hay en mí, los delitos que he cometido, la cantidad de veces que he transgredido su ley. Y me doy cuenta que estoy en un cuerpo de muerte, así dice Pablo, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
porque este cuerpo es adicto a pecar, le gusta el pecado, disfruta el pecado, no sabe vivir sin pecado, ¿no? Y la solución, dice Cristo en Juan 3, es el nuevo nacimiento, donde Dios crea en mí a un nuevo Humberto Méndez, y ese nuevo Humberto Méndez está conectado a una fuente de poder eterna que se llama la gracia de Dios, y esa gracia, hermanos, fortalece mi débil voluntad. Humanamente, vean ustedes, ¿no? Si este fuera un bloque de 10 kilos, a ver, Humberto, estira la mano, sí, ahí está. A ver, sosténlo así, sí, sin problema. ¿Puedes? Sí. ¿Una hora? No, unos minutos. O sea, vean ustedes, este brazo es mi voluntad, y yo digo, sí puedo, sí se puede, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo? Tarde o temprano, la droga, el alcohol, la inmoralidad sexual, el robo, te va a vencer, ¿sí? Por eso en algunos grupos le llaman recaídos. ¿Por qué? Porque esta voluntad no es suficientemente fuerte, es fuerte momentáneamente. ¿Qué pasa en el creyente? En el inconverso va a ir venciendo, y ay, otra vez, y anexado, divorciado, en la cárcel, lo que sea, ¿no? Porque no pudo. Pero cuando Dios le da una nueva naturaleza, le hace un nuevo hombre a Humberto Méndez, está el Humberto Méndez sin Cristo y está el Humberto Méndez en Cristo. Ahora es como si una mano apareciera y me dices, ¿me permites fortalecer tu mano débil? ¡Ah! Ya hasta me dolía el brazo. ¡Ay! Y puedo sostener más tiempo y decirle durante mucho tiempo al pecado, no. Hoy entonces esta mano energetiza mi débil voluntad, mi débil fuerza es fortalecida por la gracia de Dios. La gracia de Dios en la Biblia aparece de dos formas: como una bendición inmerecida a alguien que merece la condenación, o como poder, ¿sí? La gracia como poder, de tal manera que en ese sentido dice Pedro en 2 Pedro que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Crecer en depender más. ¿Cómo puedo crecer en la gracia? Reconociendo que no tengo fuerza para esa tentación, reconocer que no tengo fuerza para romper esa amistad pecaminosa, reconocer que no tengo fuerza para decir no. O sea, tengo que reconocer en ese momento mi dependencia, mi debilidad, y apelar a la gracia de Dios. Pero ¿quién me muestra eso? La ley moral de Dios. Al momento en que me pide obedecer una ley que humanamente no puedo hacer. Por eso, mi mayor necesidad y tu mayor necesidad es la gracia de Dios. Para no caer, para mantenerte recto y en el camino que estás haciendo, para construir y ya no destruir, para vivir alineado a la voluntad de Dios. Siguiente, muestra mi nivel de injusticia. ¿Qué significa eso? Cada vez que hacemos la pregunta, ¿qué tan justo o injusto eres?, la persona generalmente se defiende y dice, yo soy justo. La palabra justo, hermanos, vean ustedes aquí, está el juez, está la ley, está el infractor. Hay un delito. Cuando el infractor o el delito lo comete, la ley lo sanciona y le dice injusto.
¿Por qué injusto? Porque está quebrantando una ley. Esta ley la está quebrantando, es injusto. De tal manera que cada ser humano camina en su grado de injusticia, porque es una rebelión contra la justicia de los hombres, pero sobre todo con la injusticia de Dios, y el juez va a tener que emitir un veredicto. ¿Qué me muestra mi grado de injusticia? Otra vez, la ley moral de Dios. Cada vez que yo afrento su ley, que yo escucho uno de sus mandamientos, ¿qué? Mira lo que yo pienso de tu ley, ¿no? Cada vez que yo escupo su ley, y la verdad, hermanos, después de ver lo que estamos viendo en nuestro siglo XXI, algunos no escupen la ley, algunos se vomitan sobre la ley. Se vomitan. Por eso, ¿quién va a mostrar mi grado de injusticia? La ley. Hermanos, pregunta. En nuestro querido México, ¿hay una norma que sea buena para definir el bien y el mal? ¿A qué apelaríamos en nuestro querido México para el bien y el mal? ¿Hay alguna norma fundamental que trascienda? No. Por eso cada uno nos volvemos ofensivos, defensivos, porque me ofendió, ¿no? Vemos las ladies en internet, vemos los lord, vemos la soberbia, la agresión, la violencia, y cada persona considera que defendió su propio bien, y considera que defendió su propio bien, y también. ¿Quién tiene la razón? Por eso el libro de Isaías me ayuda a ubicarme en este principio. Isaías capítulo 5. Dice Isaías 5, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, los ángeles azules, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. ¿Cuál conocimiento fue el que le faltó? El de la ley moral de Dios. Y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 21. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas, ¿no? Bacardí sí combina. Entonces, sin una ley, hermanos, si en tu matrimonio no hay una ley, no está la ley moral de Dios. Si en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, no está la ley moral de Dios gobernándolos, dirigiéndolos, guiándolos, ese hogar, esa familia, esa colonia, esa ciudad, ese estado, esa república, hay caos, anarquía, injusticia, violencia, crueldad. ¿Por qué estamos viendo lo que estamos viendo en las noticias? Youtubers asesinados, artistas, bueno, la verdad que así les llaman, ¿no? Porque no crean arte, no crean arte muchos de ellos. Un artista crea arte, bueno, músicos, explotadores sexuales, narcotraficantes, políticos corruptos,
Hermanos, no hay ley, escuchen, no hay ley en las iglesias. Los 10 mandamientos se han muerto en las iglesias. Pregúntale al pastor, digo, no está mi hermano Francisco para que digan, no, pregúntale a algún otro pastor los 10 mandamientos, y a veces ni se lo saben. No hay, la ley está muerta en la iglesia, la ley está muerta en esas casas. La mamá ni siquiera se sabe los 10 mandamientos para enseñárselo a sus hijos. El papá no se sabe los 10 mandamientos. No se enseña la ley moral de Dios en las universidades. No se enseña la ley moral en las redes sociales. En ninguna parte, y en el único lugar donde se enseña la ley moral de Dios son en aquellas iglesias fieles que quieren agradar al Dios conforme a su voluntad a través de su ley. ¿Cuántas iglesias hay ahí? Pregunta. El catolicismo romano enseña la ley moral de Dios. Los falsos testigos de Jehová enseñan la ley moral de Dios. Los mormones, los adventistas, los rosacruces, la luz del mundo. O sea, empezamos a ver, y los tienen como algún tema para ver, pero que se estudien. Por eso, hermanos, el propósito es que ustedes tomen, que junto conmigo tomemos más conciencia de estudiar la ley moral de Dios y todas sus implicaciones, ¿sí? Porque antes de que llegues a decir el mal es mi bien. Entonces, si no hay ley, ¿hay confusión? ¿Sí? Oye, ¿para ti esta conducta es buena o mala? ¿Buena? No, es que mira, aquí está mal. Bueno, es que desde este punto de vista de usted, pastor, no. Por eso, no hay en ninguna parte más que en las pequeñas iglesias fieles a Dios que se hace este llamado a ver la grandeza de la ley, las maravillas de la ley, y cómo Dios, hermanos, escuchen, cómo Dios ha engrandecido, magnificado su ley en cada momento de la historia. Pregunta: en el cielo, con el querubín que transgredió la ley, Dios magnificó su ley y en ese momento tomó una decisión y fue sacado de la presencia de Dios. Sí. Dios magnificó su ley con un hombre y una mujer cuando transgredieron un mandamiento que había en el huerto del Edén. Sí, ¿qué hizo? Fuera. Dios magnificó su ley en el mundo antediluviano, y Dios ejecutó a millones de seres humanos que habitaban el planeta Tierra y murieron todos ahogados, niños, bebés, recién nacidos, embarazadas, ancianos, ancianas, todos fueron ejecutados por la ley moral de Dios, porque dice Génesis 6:5, todos los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Ese era el estilo de vida del mundo antediluviano. Y Dios magnificó y glorificó su ley diciendo: no, esto tiene que ser castigado. En Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Dios? Magnificó su ley diciendo: el séptimo mandamiento se guarda. Pero es que este mes es la mes del orgullo gay, ¿no? Eso está prohibido por mí. Y si quieren ustedes vivir bajo esta depravación, hagan su planeta, váyanse a vivir allá y allá ordenen que esa perversión sea una obligación legal. Dios magnificó su ley con el pueblo de Israel. Dios magnificó su ley contra Coré, Datán y Abiram. Dios magnificó su ley, hermanos. Escuchen, el momento más glorioso en que Dios magnificó, honró y glorificó su ley es en la cruz del Calvario. Cuando tuvo que poner sobre Cristo todos tus pecados, ¿no? Puso el expediente negro sobre el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque la paga
del pecado es la muerte. Señor, es tu hijo. Imagínate si eso le hago a mi hijo. ¿Qué te espera a ti? Qué terrible. Si eso le hizo a su hijo, ¿hay esperanza para tus seres queridos que no quieren? Entonces, Dios ha magnificado su ley de tal manera que hay un día en el futuro donde Dios glorificará su ley en el día del juicio final. ¿Cuál va a ser el medio que va a ser usado en el día del juicio final? Su ley. Por eso ven a Cristo y empieza a aprender a vivir y ser gobernado, guiado, dirigido por la ley moral de Dios. Aquí va a haber dos personas, los que te identifiquen contigo y te aprecien por vivir alineado a la voluntad de Dios, y los que te aborrezcan. Santurrón, ay, poquita santurrona, ay, o sea, no, hermanos, que digan lo que quieran. A mí lo que me interesa es la opinión de Dios. Por eso, para dirigirnos ya hacia el final, hermanos, una de las cosas que a tu ego y al mío, a tu yo y al mío, nos causa asombro es que ley sin castigo no es ley. La ley del papá y todos los hijos la brincan, el papá se pone a chillar y todos los hijos hacen su voluntad. ¿Cuál ley? La ley de la mamá la ignoran, la menosprecian, su palabra no vale. Que te lo estoy diciendo yo. Hermanos, una ley sin castigo no es ley. Cuando tú eres tolerante con tus hijos, permisivo con tus hijos, les aceptas todo, ¿no? Es que es mi querubín caído, ¿no? Caído. Hermanos, de verdad, o sea, conocemos a muchos papás tolerantes, permisivos, que se burlan en su cara, que les mienten y le dice a la esposa que no le vas a castigar. Ay, mujer, estamos muy cansados, ahorita no. Hermanos, pregunta: ¿las leyes sin castigo son castigo? ¿Son leyes? Acabamos de vivir un sexenio donde ¿cuántos en la cárcel por el huachicol? ¿Cuántos en la cárcel porque ya ven que hubo una época que nos quedamos como 3 semanas sin gasolina, ¿te acuerdan? Las pérdidas que tiene la Comisión Federal, o sea, todos los delitos que hubo de cuello blanco, ¿cuántos están en la cárcel? O sea, familias que no castigan a sus hijos, pecado tolerado al hijo, pecado tolerado al hermano en la iglesia, pecado tolerado en la familia, transgresiones permitidas en el trabajo, transgresiones permitidas en la sociedad, en el país. Hermanos, si ustedes van allá a México, específicamente a Ciudad Nezahualcóyotl, la semana pasada hubo huelga de policías porque no les habían pagado la nómina. No hay policías. O sea, ¿quién va a emitir a los separos a un transgresor? No va a haber jueces, ¿no? Con experiencia. ¿Quién va a revisar tu expediente? O sea, Dios, por eso a nuestro ego nos pega mucho, que de pronto Adán y su mujer, ¡pum!, sacados. Luego el mundo antediluviano, ¿qué? O sea, ¿y sabes por qué tu ego se asombra? Porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad sin castigo. Y el máximo castigo es, a ver, ay, no lo puedes hacer. Ay, mami, casi me sacas el corazón. Tengo que exagerar para que mi mamá ya no lo haga.
hermanos, por eso cuando vienes a la Biblia y estás leyendo aquí y ves que Adán y su mujer fueron expulsados, y ay, Dios, y luego Sodoma y Gomorra, ay, qué exagerado Dios, y luego Noé, ay, no, tanta gente, y luego cómo trató al pueblo judío, ay, y cómo le pegó a Faraón y las plagas. No, Dios es un dictador, Dios. Escucha, estás hablando desde el fondo de tu corazón caído. Tu ego se siente ofendido. ¿Por qué? Porque no quieres enfrentarte a Dios que castiga. ¿Pero qué crees? O sea, de verdad, di lo que quieras. Negar una cosa no significa que va a desaparecer. El día del juicio final está esperando a todos aquellos que se quieren rebelar contra la ley moral de Dios. Ahora, fíjate, tú dirás, mire, pastor, falta mucho para el juicio final. No. Si tú mueres sin Cristo, hoy empieza tu juicio final. No tienes que esperar hasta el juicio final. Hoy inicia. La Biblia dice en Ezequiel y en Isaías que Dios ya empezó un litigio, una acción legal. Ya tiene Dios un expediente delictivo en el Supremo Tribunal del Universo, donde lleva un registro de todo. Ese día simplemente lo va a abrir. Por eso, hermanos, leyes sin sanciones. No, pusiste una ley en tu casa, haz que se cumpla. ¿Cuáles son la forma en que castiga el gobierno mexicano a los que transgreden las leyes? La cárcel. Obviamente empieza con faltas administrativas, empieza con una infracción, con horas de separos, o días, o meses, o años, o décadas, o pena de muerte, ¿no? Pero hermanos, todos los gobiernos deben de aplicar sus castigos. Y hermano, pero ¿usted estaría a favor de la pena de muerte? Sí. ¿Qué? ¿Usted es pastor? A ver. Si dicen pena de muerte a pederastas, que se preocupen los pederastas, ¿no? ¿Yo por qué me tengo que preocupar? Pena de muerte hacia esas conductas que causan mucho daño. Pues que se preocupen los que causan esas conductas. Yo no las practico, no tengo por qué preocuparme. Que se preocupen los transgresores de esos delitos. Por eso, hermanos, no hay un estándar. Y por eso tú y yo hicimos lo que hicimos. No había una ley que nos regulara, una ley que nos pusiera límites, no. Y por eso voy a borrar esto. Por eso, hermanos, vean ustedes, cuando dentro de ustedes empiecen a aborrecer la ley moral de Dios o amarla, dentro de ti hay dos naturalezas. Está el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre ama el mal, el pecado, lo torcido, lo perverso, lo depravado, lo cruel. ¿Sí? ¿De qué se alimenta el viejo hombre? De puro mal. Así estábamos sin Cristo. ¿De qué se alimenta el viejo hombre? De transgredir. Transgredir la ley moral de Dios. Eso le fascina. Pero cuando tú y yo hemos pasado por la metamorfosis espiritual de gusano a mariposa, el gusano es la representación del viejo hombre y la mariposa después de la metamorfosis es el nuevo hombre.
porque tiene una naturaleza diferente, pero es la misma persona. Era gusano antes, ahora es mariposa. Ahora este nuevo hombre ama la ley. Ahorita lo vamos a ver con textos. Ama la ley, ¿sí? Y el nuevo hombre está peleando contra el mal que hay dentro de su vida. Por eso, uno de los síntomas hermosos para ti, si tú eres verdadero cristiano, es que por primera vez estás peleando contra el mal que ya sacó la cabeza. Pero ¿por qué estoy pensando eso? No, estás mal, estás mal. Hasta en los sueños te despiertas. ¿Y qué estoy soñando? No, ¿cómo que? No, ¿cómo es posible que sea tan puerca o tan puerco? No, y que sobresaltas así de que tú estés haciendo en tus sueños eso. El viejo hombre tiene lucha contra el mal. Pregunta, ¿el viejo hombre tiene lucha contra el mal? No, se está deleitando en todo lo que en su imaginación está pensando. Se deleita, es su gozo, es su delicia. Por eso, cuando estás peleando con el mal, mi hermano, disculpa que te lo diga, pero siempre va a pasar eso. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no hago. Veo que dentro de mí, dice, hay una ley, ¿sí? Una ley. Vamos a usar la palabra ley aquí como norma o como una fuerza, ¿sí? Como la ley de la gravedad. Te jala para que estés pisando la tierra. Y el único que puede hacer eso es un avión. Gracias a la turbocina. No, si tú te pones gasolina, no puedes volar. La gasolina es tu débil voluntad, nada más. Tiene un mensaje. Si tienes turbocina vas a poder vencer la ley de la gravedad que te está jalando hacia el centro de la tierra. Entonces, aquí esta lucha te demuestra quién es el que está peleando o quién es el que se está deleitando. Y por eso, ahorita lo que estás sintiendo está mostrando quién está escuchando el sermón dentro de ti. ¿Tu viejo hombre o el nuevo hombre? El viejo hombre aborrece con todo su corazón la ley. El nuevo hombre la ama. Hermanos, de verdad, la ley te protege. La ley es nuestra amiga. La ley es un escudo, una guía, una lámpara, una herramienta maravillosa. No es para que la ignoremos. Por eso llegamos al momento de los textos. Voy a leer el texto y al final doy el versículo para que escuchen el texto, lo escuchen. Ya si quieren al final apuntan el texto, porque con lo que voy a leer vamos a entender todo lo que dije. Sí, voy a poner el fundamento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a tú mismo. Mateo 22, del 37 al 39. Grábalas en tu corazón y háblalas a tus hijos estando en la casa, al caminar, al acostarte, al levantarte. La ley de Dios, dice la Biblia, que tienes que enseñarla en tu casa, según Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, hablando del Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, Salmo número 1. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo la convierte? Bueno, una de las cosas es que la ley nos dice todo lo que estamos aprendiendo en esta noche. Salmo 19:7. Dice, la ley de Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Cómo va a caer una persona si está memorizando la ley y las implicaciones que tiene la ley? No va a caer. Pero el que transgrede la ley, cada ratito está cayendo. Dice, escucha pueblo mi ley,
Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Salmo 78:1. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, como lo está haciendo hoy con nosotros. Salmo 94:12. Se juntará contigo, este lo puse aquí, por cuando los gobiernos legislan el mal como bien. Cuando los gobiernos legislan el mal como bien. Vean lo que dice el Salmo. Se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley. Se juntará contigo el trono de iniquidades, o sea, un gobierno de maldad que hace agravio bajo forma de ley. Salmo 94:20. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119, versículo 1. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Salmo 119, versículo 29. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Qué hermoso. Dame entendimiento, luz a mi mente con tinieblas. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Salmo 119, 34. Guardaré tu ley siempre, por siempre y eternamente, dice el salmista. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Salmo 119, 44. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Cuando de pronto estamos rodeados de puro gente vulgar, de maldad, ¿no? Dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Salmo 119, 61. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 72. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119, 92. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Salmo 119, versículo 142. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hoy cada uno de nosotros estamos más cerca de la ley, o cada uno de nosotros estamos más lejos de la ley. O sea, Salmo, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Sí. Salmo 119, 165. Pregunta: ¿guardar la ley me hace crecer en santificación? Si una persona practica cada vez más la ley, ama más la ley, procura ponerla en su hogar, en sus cosas domésticas, en su trabajo, cada vez está creciendo en una santificación personal. Sí. Pero si cada vez desobedezco más la ley, cada vez mi depravación es mayor. Sí. Por eso, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 165. Proverbios: hijo mío, no te apartes de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 3:1. Hijo, guarda la ley y el consejo. Proverbios 3:21. Dice: hijo, os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Proverbios 4:2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Proverbios 7:2. Los que dejan la ley alaban al impío, a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Es obvio.
Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Romanos, de Romanos hay muchísimos textos, nada más seleccioné 2. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. El amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley es el amor. Proverbios 13:10. Hermanos, el tema de esta noche era las funciones de la ley. Ya nos dimos una idea de cómo Dios usa esa ley de diferentes formas, pero todos en conjunta tienen el propósito de alertarnos de ir mal ante su voluntad. Me doy una radiografía de cómo estoy delante de Él, ¿sí? Y me doy cuenta que tengo que alinear mi vida a su voluntad. Que la mejor forma de amar a Dios no es con ese amor sentimentaloide, ¿no? Sino es guardando su voluntad. Espero que con este estudio de esta tarde aquí en León podamos ir poniendo las plataformas, y lo que viene todavía es más hermoso y más hermoso de ver la gloria de la ley y ver cómo Dios ha magnificado más su ley, y su ley es el centro de su voluntad. Y por cada página de la Biblia, Dios está tratando con los hombres a través de su ley. Te damos las gracias, bendito Dios, de mostrarnos la gloria de tu ley, todo lo que implica, y cómo Cristo vino a guardarla y obedecerla para ser el sustituto en lugar nuestro, para que Él fuera castigado por nuestras transgresiones. Te damos las gracias de hoy ver algunas funciones que tiene la ley, y te rogamos, Señor, que no se nos olvide y lo tengamos presente para poder estar en el centro de tu voluntad, alineados con tu voluntad, guiados por tu voluntad, dirigidos por tu voluntad en la ley moral tuya. Gracias por mis hermanos que se esforzaron todas estas horas. Gracias por el pastor Francisco Cuella, que nos ha permitido estar aquí en sus instalaciones. Gracias, bendito Dios, y te pido que lleves con bien a mis hermanos que se esforzaron por venir hasta acá para escuchar tu palabra, y que a mis hermanos y a mí nos permitas regresar con bien hasta Irapuato. Te lo pedimos en el nombre perfecto, glorioso de nuestro Rey, Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.